No, Ángel un entrenador, un Certified Scrum Trainer. Tiene un montón de experiencia como entrenador, como mentor. Estuvo en organizaciones multinacionales como ING, como Toyota, como Falabella. En ING tuvo una experiencia increíble de transformación. Lleva 20 años de desarrollo de productos, trabajo como Agile Coach, como gerente de investigación y desarrollo, arquitecto de software, Scrum Master, Trainer, ha hecho de todo en la industria y hace años que está bien concentrado en agilidad, bien concentrado como mentor, como coach, tiene una formación muy profunda como coach, tiene un currículum increíble, ahí no sé si Ángel o alguien más pegó ahí un poquito de su currículum. Pero bueno, para que lo conozcan un poco, Ángel es todo eso y más. Así que tenemos el agrado de tenerlo hoy en esta Agile Talks, que es nuestra 11ª edición. Estamos muy contentos de que estén aquí, estamos muy contentos de tener este Agile Talk. Nos gustaban cuando eran presenciales y cuando podíamos verlos y abrazarlos y todo, pero bueno, mientras tanto tendremos que hacerlo así virtual. Y está bueno no perder el flujo y está bueno seguir aprendiendo y seguir abriendo los ojos y seguir escuchando posturas diferentes y practicando cosas nuevas, ¿no? Experimentando cosas nuevas. Empezamos en 3 minutos, ¿sí? Yo creo que empezamos en 3 minutos. En lo que Sí. Ángel se estira las Estoy piernas. simplemente... No, ya estiré las piernas. piernas. Sí, gracias a Dios sí tengo piernas. Bien. Sí, simplemente voy a preparar la presentación, ¿vale? Que tengo que hacer el cambio de presentación y ya enseguida podemos continuar. Aquí estamos. Vale. Bien. Ya podemos. Bien, entonces Ya podemos. lo que voy a dejar de compartir y ya te dejo, Ángel. Cualquier cosa al final de la charla volvemos a hablar. Dale. Vale. Gracias. A ti. Bueno, hola a todos. Es un poco como medio raro, ¿no? Dar una charla cuando no sabes si la gente te está siguiendo o no te está siguiendo, sobre todo en un tema del que voy a hablar, que es un poco controvertido, complejo, nuevo. Entonces es difícil dar la charla sin saber cómo la gente está reaccionando y sobre todo dónde está. A lo mejor alguno está en el baño, a lo mejor otro está con la señora en la cama o a lo mejor otro está simplemente tumbado en su terraza disfrutando de una noche maravillosa que hace aquí en Madrid. Entonces, bueno, haré un salto de fe. Imagino que todo el mundo está concentrado, que todo el mundo me está siguiendo y si alguien no me siga, por favor, en el chat pregúntenme. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, para comenzar, sí que me gustaría tomar un poco la temperatura. Imagino que ya todos conocen Mentimeter, porque es algo que se está utilizando en muchísimas charlas. Y lo que vamos a hacer, le voy a pasar aquí un Mentimeter en el chat para que me contesten a la siguiente pregunta, que es, oye, ¿qué quieren llevarse de esta charla? O sea, ¿qué les hizo venir? ¿Qué les gustaría llevarse? Ahí está, ahí ese menti.com, tienen que introducir el código que es 233921, se lo voy a pegar aquí, 233921, y voy a compartir ya mi pantalla para que podamos ver un poco esa nube que nos saldrá. Vamos a ello, esa nube de palabras. ¿Qué quieren llevarse de esta charla? Adaptación, antifragilidad. Antifragilidad, conocimiento, adaptación, tips, estrategia, inspiración. Best practice. Lo vamos a tener difícil. Una nueva herramienta, eso sí. Aprendizaje. El tema de la resiliencia, lógicamente. Adaptación. Práctica, experiencia.
herramientas, estrategia en el centro, conocimiento, adaptación, aprendizaje, inspiración, aprendizaje, estrategia, conocimiento, herramientas, adaptación, mejora organizacional, organización resiliente. Vale, fenomenal, fenomenal. Ya tenemos un poquito de temperatura. Entonces, visto esto, voy a entrar a presentar las slides. Lo voy a mantener ahí. Lo voy a mantener ahí, así me pueden poner cosas durante la presentación. Aquí vamos a darle a presentar. Presentar. Vale. Vale, ¿están viendo mis slides? ¿Germán? Sí, se ven perfecto, Ángel. Vale, como tengo solo un monitor, te pido que en caso de que hubiera algún problema con la imagen o con mi voz, hablaras, me pidas y así yo no repito lo que haga falta, ¿vale? Genial, genial. Ángel, Se una vio... cosita antes de que arranques. Sí, La parte de preguntas la vamos anotando en el Q&A en el chat, en el Q&A de Zoom, por del favor, Zoom. sí. Vale, perfecto. Sí. Y luego la idea es al final la retomamos. Tenemos 1 hora y media, o sea, tenemos tiempo de sobra. Genial. Bien, entonces, ¿funciona la transición? ¿Ven ahora una slide que pone contexto? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Pues entonces vamos a ello. Entonces vamos primero a darle un poco de contexto a la resiliencia, es decir, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué nos queremos hacer cargo en este momento y en este lugar de la resiliencia? Y yo llevo aproximadamente como 2-3 años ya hablando de resiliencia, ¿no? Antes del coronavirus. ¿Y por qué? Porque yo tengo una convicción de la necesidad de cultivar esta habilidad en la organización. Porque ahora mismo es algo que toda organización requiere prestar especial atención si lo que quiere es que el negocio se sostenga. Y para eso voy a repasar cuál es la responsabilidad de todo trabajador. O sea, la responsabilidad de un trabajador no debe ser la de cumplir una tarea, sino la de hacer todo lo posible para que el negocio se sostenga en el tiempo. Y esto es, esto es algo fundamental que debemos instalar o cultivar o construir como mindset o como valor principal en la organización, ¿no? Y un mindset se construye a través de hacer visible un contexto de una necesidad y empezar a instalar una práctica que te lleve, o aplicar una práctica que te lleva a incorporar esa nueva manera de ver el universo, de ver el mundo, ¿no? Es decir, oye, que si tú no ayudas a que esta empresa se sostenga en el tiempo, obtendrás malos resultados para ti, malos resultados para otros. Y por esto tú te tienes que hacer cargo de esto que la organización te pide, para no sufrir los problemas y para que los otros de tu alrededor, tu familia, las personas que dependen económicamente de ti, tus compañeros, tampoco sufran esos efectos, ¿no? Y esa es la razón de ser de tu día a día aquí en esta organización. Y por esto no solamente estamos aquí para cumplir órdenes y cerrar tareas, sino para hacer todo aquello que sea necesario para sostener un negocio en el tiempo. ¿Por qué digo esto? Seguramente habrán oído el dicho de que cuando un barco se hunde, las ratas son las primeras que saltan, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque no les importa nada, les importa salvarse. Esto es fundamental a la hora de construir resiliencia en una organización. Si la gente le preocupa el sostener el negocio, hará todo lo posible para que también en los momentos inesperados y de crisis esto suceda. Es decir, el sobreponerse al cambio, el seguir sosteniéndose a pesar de la crisis, a pesar del impacto. Si no cultivamos ese mindset, seguramente la gente abandonará la situación en el momento de que las cosas vayan mal, ¿no? Y eso es algo que está siendo cada vez más presente. La posibilidad de que un negocio sufra un impacto que ponga en riesgo la sostenibilidad de todo el negocio.
Es decir, la agilidad es necesaria. O sea, la habilidad de cambiar de dirección cuando el mercado, el contexto así lo requiere, y cambiar de dirección sin que esto sea un dolor, sino cambiarlo con soltura, con rapidez, pero no por rapidez porque entregamos más deprisa, sino con rapidez porque no es un dolor cambiar de dirección, ¿no? Esto es necesario para sobrevivir, pero no es suficiente para sobrevivir. Ya no es suficiente. Es decir, en el contexto actual de los negocios, es muy fácil tener un producto nuevo, es muy fácil construir un producto nuevo. Y por esto, el cliente tiene muchas posibilidades a la hora de elegir un producto. Y por esto, el ser grande, el ser el proveedor de un servicio, el monopolio, deja de ser una garantía de la sostenibilidad de un negocio, porque es muy fácil construir un producto nuevo y copiar, ¿no? Hubo un momento en el que no era así. Es muy fácil crear un producto nuevo y que el cliente use los servicios financieros de Facebook o use los servicios financieros de una fintech X en lugar de los servicios financieros del Banco de Santander, que era la única opción que tenía, ¿no? Mi abuelita tenía el dinero debajo del colchón y luego la otra mitad en el Banco Pastor. Mi mamá ya utilizó 2, 3 bancos. Yo utilizo infinidad de servicios financieros. Y ese es el porqué de la agilidad. El mercado tiene un montón de opciones, con lo cual la organización necesita cambiar de dirección para entender las necesidades de un cliente y así sostener el negocio en el tiempo. Que eso es para lo que sirven los negocios, para ser sostenidos en el tiempo. Pero ya no es suficiente, ¿por qué? Porque ahora no es solamente fácil construir un producto, es fácil construir un negocio. Montar una empresa es súper fácil, es súper sencillo, súper barato. Y montar una empresa que compite con empresas grandes es súper sencillo, es súper accesible. No es solo que está democratizada la construcción de producto, está democratizada la construcción de empresas. Y estas empresas no solamente construyen producto nuevo, que se puede acomodar mejor a la necesidad de un cliente, sino que además pueden cambiar completamente la naturaleza de un negocio. Como por ejemplo pasa con Airbnb, como por ejemplo pasa con Lime, como por ejemplo pasa con Uber, etcétera, etcétera, etcétera. Llegan jugadores que cambian las condiciones del negocio de manera radical. Y esto, que sucedía ahora, que sucede ahora cada 2 años, sucederá, bajo a mi impresión, cada vez con más velocidad y con más frecuencia. Lo que requerirá a las organizaciones que para sostener su negocio sean capaces de sobreponerse ante cambios inesperados en el mercado al que pertenecen, que son radicales y que el negocio no ha decidido entrar. Un negocio decide entrar a construir un tipo de productos, pero un negocio no decide que le cambien todas las condiciones del negocio. Y eso es lo que provoca una crisis. Cuando te cambian todas las condiciones del negocio, tú no has elegido y tienes que actuar. Y tienes que hacer algo para sobrevivir. Y eso es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Estábamos en una crisis, no nos lo esperábamos, no lo habíamos decidido y tenemos que actuar. Hay algo que hacer, ¿no? Lógicamente, hay 2 mindsets. Uno, voy a esperarme a que todo pase y luego a ver si vuelvo a la situación igual que antes. Otro mindset que es el de voy a intentar hacer algo para sobreponerme a esto. Entonces, aquellas organizaciones que tengan más capacidades para cambiar de dirección, esto es la agilidad, les será más fácil también probar cosas diferentes. De nuevo, no es condición ni necesaria ni suficiente, porque hay organizaciones que a lo mejor son capaces de cambiar de dirección, pero la dirección a la que cambian no es la adecuada. Eso sí, es una habilidad que ayuda. ¿Cuál es la habilidad que tenemos que cultivar por encima de esta y además de esta? O sea, no es que nos olvidemos de la agilidad, es que tenemos nuevas amenazas. Ahora es más fácil que te cambien las condiciones del negocio. Entonces, además de la agilidad, ya que va a haber más impacto en los cambios en el mercado, necesitamos el ser capaz de adaptarnos a cambios disruptivos. Porque los cambios disruptivos van a ser cada vez más frecuentes en el futuro y serán la nueva normal. O sea, el que aparezca un Uber o el que aparezca cualquier elemento político, de salud, de negocio, humano, y te cambie las condiciones de tu negocio, va a ser cada vez más frecuente. Por elementos como, por ejemplo, la facilidad para viajar, la facilidad de las comunicaciones.
Este virus en el que estamos también se ha movido muy rápido por lo fácil que es desplazarse ahora. Si hubiera aparecido hace 1000 años, seguramente se hubiera expandido de manera más lenta, porque no era tan fácil viajar. Y había seguramente parte del planeta donde no se hubiera expandido. Ahora las condiciones son diferentes. Es muy fácil viajar, es muy fácil moverse, lo movemos todos los días. Pero eso es solamente un ejemplo de por qué cada vez es más fácil que todas las condiciones alrededor de un negocio cambien de manera radical. Entonces, yo pienso que si en un momento determinado en la industria nos concentramos en la calidad y luego vimos que construir un producto de calidad no era condición suficiente, era necesario, pero no suficiente. Y luego decidimos trabajar en la eficiencia. Es decir, para ganar en el mercado había que construir barato y producir en cadena y bajar el coste marginal sin renunciar a la calidad, porque claro, si se rompe tampoco te lo compran. Y además, ahora estamos entendiendo que necesitamos otra habilidad, que es la de cambiar de dirección. Es decir, no vale con que sea de calidad, no vale con que sea barato, además tiene que ser ajustado a las necesidades de su cliente. Y además todavía, por encima de esto, ahora las condiciones del mercado nos requieren que no solamente seamos capaces de cambiar de dirección cuando sea necesario, sino además, si algo sucede que cambia todas las condiciones y me rompen mi estructura o mi modelo de negocio, yo sea capaz de sobreponerme a esto. Eso es lo que me está exigiendo, esa es la nueva habilidad que me están exigiendo. Entonces, no es en lugar de, es además de. Calidad, eficiencia, agilidad y resiliencia son fundamentales para sostener un negocio en el tiempo. Y eso es nuestra responsabilidad. Sostener un negocio en el tiempo. Y esto de lo que estamos hablando es el propósito, ¿no? Esto es el para qué. Hemos entendido por qué ahora. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué sirve la resiliencia? Vamos a ver qué es resiliencia. Resiliencia lo podemos definir como la capacidad de adaptación de un sistema frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Es decir, cuando algo sucede, que te cambia todas las condiciones, que son adversos, que te rompe tu estructura de negocio, el ser capaz de adaptarte para progresar. Entonces vamos a repasar un poco estudios que hay sobre la resiliencia en seres humanos. Y revisando un poco investigaciones, la Association for Psychological Science en Estados Unidos hizo una investigación sobre resiliencia en seres humanos. Y llegaron a la siguiente conclusión, de que trances particularmente duros, como sobrevivir a un huracán o padecer una agresión, pueden dañarnos psicológicamente de manera irreversible. Pero, sin embargo, otros problemas más leves ayudan a las personas a desarrollar su capacidad para sobreponerse a periodos de dolor. Les preparan, nos preparan para eso. Efectivamente, el dolor, no quiero ser catastrofista con esto, pero el dolor siempre lleva a un aprendizaje, a no ser que entremos en el trauma, ¿no? El trauma ya es diferente. Pero un dolor leve, o sea, yo recuerdo cuando yo era pequeñito, ¿no? y era bebé, me daba mucha curiosidad el enchufe en mi casa. Y yo siempre miraba el enchufe y mi madre me decía, no te acerques al enchufe. Y un día pues agarré la hebilla del cinturón de mi papá y dije, a ver qué hay en ese agujero. Y metí la hebilla del cinturón de mi papá en el enchufe. Se pueden imaginar lo que pasó. Se me pegó un calambrazo y ¡bah! Y yo me puse a llorar y yo empecé a mi madre y fui corriendo. ¡Mamá, enchuche mema! ¡El enchuche mema! Decía yo, el enchuche mema. El enchufe quema. Bueno, efectivamente es un ejemplo de un dolor que efectivamente causó un aprendizaje. Ya no volví a meter la hebilla de mi papá en el agujerito ese. A pesar de que mi madre llevaba años tapando todos los enchufes de casa con estos plásticos que hay para que los niños no metan los enchufes, o sea, no metan los dedos en el enchufe, yo seguía curiosidad. Hasta que yo no sufrí el propio dolor y no lo viví en mi carne, no fue hasta que yo aprendí realmente en qué consistía esa amenaza, ¿no? Y efectivamente, bueno, lo bueno del dolor es que siempre provoca algún tipo de aprendizaje, ¿no? Desde que te deja la novia hasta que te quedas sin dinero en la cuenta, hasta que tienes un accidente, todo proceso doloroso conlleva un aprendizaje. Esta universidad hizo 2 estudios. El primer estudio concluyó que las personas que habían sufrido muchos eventos traumáticos en su vida
vivían en general más angustiadas. Las personas que no habían experimentado ninguno tenían los mismos problemas que estas primeras. Pero por el contrario, los individuos que encontraban mejor eran aquellos que habían vivido algunos hechos negativos, que habían pasado por algunas experiencias negativas, pero que les habían llevado a aprender y construir esa resiliencia, esa capacidad de recuperarse. Además, en otro estudio, concluyeron que personas con dolor crónico eran capaces de recuperarse a las adversidades, mientras que individuos que habían sufrido adversidades o ninguna adversidad se encontraban más afectados ante estas adversidades. Es decir, ese dolor crónico les preparaba, les hacía más resilientes. Los estudios concluyen diciendo que la gente que ha padecido experiencias difíciles puede llegar a desarrollar la capacidad de afrontarlas. Además, estas personas aprenden a apoyarse en redes, a pedir ayuda y sacar partido de estas redes cuando lo necesitan. Porque efectivamente, dos cosas que apoyan mucho y que ayudan mucho a la resiliencia es la seguridad y el buscar apoyos. Esto es muy interesante, no voy a entrar en profundidad en esto, pero viendo este estudio, nos enseñan que efectivamente se cultiva la resiliencia en seres humanos desde la tierna infancia, donde esa seguridad que se le da al niño y esa capacidad de pedir ayuda, de apoyar, de conectar, hace, y está demostrado, hace a esa persona más resiliente en la edad adulta. Está más acostumbrado a pedir ayuda cuando lo necesite y más acostumbrado a sentirse seguro de sus capacidades también cuando las situaciones son adversas. Esto es diferente del trauma. El trauma ya es diferente. En el trauma el cerebro se bloquea, no funciona. Eso es otro trabajo diferente, ¿no? Pero esto nos sirve como metáfora para entender, bueno, si las crisis son siempre una oportunidad de aprendizaje, oye, ¿por qué esperar? Vamos a crear unas crisis, ¿no? Así construimos el aprendizaje. Es decir, esto es una abstracción de este trabajo a las organizaciones, ¿no? Efectivamente, al niño pequeño hace falta dejar que corretee un poco, bueno, se va a caer poquito y luego de ahí va a aprender que es mala idea correr en chanclas cuando hay un empedrado. Claro, no le vamos a dejar caer de un quinto piso, porque entonces sí que es un trauma, pasa solamente una vez, ¿sí? Pero sí podemos dejar que el sistema falle para que sea capaz de aprender a recuperarse. ¿Cómo hacemos esto en una organización? Esta es la pregunta. ¿Cómo podemos hacer esto mismo en una organización? Yo no soy psicólogo, pero quiero aprovechar ese patrón para ver cómo instalar esas capacidades no en un individuo, sino en una organización, que quizás sé un poquito más de organizaciones. Entonces vamos a empezar primero por el mindset. Es importante, eso es algo que la agilidad está muy claro. La agilidad no se sostiene porque tenemos claro la práctica. La agilidad se sostiene porque tenemos claro el modelo mental. Porque tenemos claro que lo que queremos es adaptarnos a las necesidades de los clientes. Y eso está claro, y vamos a buscar la estrategia para hacerlo. El método es lo de menos. Si hacemos Scrum, pero no perseguimos el propósito, ni tenemos claro para qué sirve, y tenemos la mentalidad de inspección, de adaptación, de equipos pequeños, concentrados en un objetivo claro, recibir feedback del cliente, reaccionar a este feedback. Si no tenemos ese mindset, si no percibimos el trabajo de esa manera, ningún marco me va a ayudar a trabajar de una manera coherente con el propósito de Scrum. Pues eso mismo nos podemos llevar a la resiliencia, ¿no? ¿Cómo es el mindset de la resiliencia? El mindset de la resiliencia tiene que ver con el sentido de pertenencia, con el propósito, la responsabilidad compartida, la confianza, el saber que yo estoy en esta organización para contribuir a que se sostenga en el tiempo, no hacer una tarea. Estoy en una organización para contribuir a que se sostenga en el tiempo. La colaboración, aceptar diferentes puntos de vista, el optimismo, la seguridad, saber que, bueno, vamos a poder sobreponernos, pensar a largo plazo, pensar en soluciones y no en culpables. Ese es el mindset. Suena muy bonito, pero hay que aprender cómo instalarlo, cómo hacerlo efectivo. Hemos dicho, lo vamos a instalar a través de hacer visible el contexto y implementar una práctica. Luego vamos a ver en qué consiste esa práctica. Hablemos ahora de estructuras, o sea, cómo la gente debe colaborar. En la agilidad sabemos que la estructura dominante es el equipo. El equipo es el que sostiene la capacidad de adaptarme, porque como integro diferentes puntos de vista y como integro un objetivo muy claro, puedo tener
estos puntos de vista orientados a resolver el problema de maneras distintas de acuerdo al input que recibo del exterior. Si los grupos son muy grandes, es muy difícil moverlo. Si es pequeño, es más fácil moverlo. Si el objetivo está claro y es más controlado, es más fácil perseguirlo. Si el objetivo es a muy largo plazo, es muy difícil conseguirlo. Eso no es nada nuevo, ya lo sabemos de agilidad hace muchos años. ¿Cómo es la estructura en el contexto de la resiliencia? Pues basado en estos estudios que he comentado antes, se ha descubierto que el apoyo afectivo ayuda a construir resiliencia. Como decíamos antes de la tienda infancia, el saber que no estás tú solo, que puedes apoyarte en otras personas. O en este caso, que la organización puede apoyarse en otras organizaciones. Porque lo importante es que en el momento de crisis no nos quedemos solos. No nos quedemos solos. Solamente piensen, ¿cuáles han sido, ahora que estamos en una crisis, cuáles son los efectos en un país cuando el país decide actuar solo o cuando el país decide actuar como una comunidad? ¿Qué hubiera pasado quizá si en el momento que empezaron a aparecer los primeros problemas en China, todos los países se hubieran volcado en ayudarles a resolver el problema? ¿Qué hubiera sucedido? No lo sé. Pero no quedarse solo es fundamental para la resiliencia. Ser capaz de buscar ayuda y construir comunidad. Y eso es lo que buscamos en la organización, que la organización sea capaz de construir comunidad y beneficiarse del punto de vista y del input, de las ideas y de los prototipos y de los modelos de negocio de otras organizaciones, de su sector o de otro. Ese es el tipo de estructura que necesitamos construir. Conexiones interorganizacionales. Vamos a hablar de procesos. ¿Qué procesos deben salir o que van a ayudarnos a sostener la organización en el momento que algo inesperado sucede que puede poner en riesgo la continuidad del negocio? Lo que vamos a intentar hacer es intentar identificar patrones y buenas prácticas que deben y pueden ser implementadas como un plan de contingencia mejorado en el tiempo. Es decir, muchas organizaciones tienen planes de contingencia. Lo importante es ejecutarlos para inspeccionar y adaptar. Eso creo que es algo que no es nuevo para nosotros. Inspeccionamos y adaptamos los productos, inspeccionamos y adaptamos en base a la necesidad de los clientes. La propuesta es inspeccionemos y adaptemos, pongamos a la prueba los planes de contingencia en base a escenarios que vamos a construir y simular para obtener esas habilidades de respuesta en el caso de que no ese concreto escenario se materialice, porque eso es imposible adivinar qué escenario se va a materializar, sino obtener habilidades que en un hipotético escenario que perteneciera o no a la lista de escenarios probados, yo pueda reaccionar con más capacidades y más habilidades. Por ejemplo, ahora hemos aprendido a confinarnos, hemos aprendido a trabajar online cuando hace falta, hemos aprendido a ordenarnos las salidas aquí en España. Mañana puede aparecer otro tipo de situación que efectivamente nos obligue, que sea un tifón, que no ha pasado nunca en España, nos obligue a quedarnos en casa. Ya sabemos hacerlo, ya sabemos las implicaciones, ya tenemos un aprendizaje. Entonces, eso es lo que vamos a obtener, ese aprendizaje, eso va a ser lo más valioso. La implementación, bueno, ¿y esto cómo se hace? O sea, yo quiero en mi equipo lograr que la resiliencia sea más poderosa a partir de ahora. Yo quiero en mi organización lograr que la resiliencia sea una habilidad más poderosa a partir de ahora. Yo quiero que en mi departamento la resiliencia sea una habilidad más poderosa a partir de ahora. La propuesta es la siguiente. La propuesta es primero hacer un análisis y desarrollo de posibles escenarios de riesgo, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, un simple DAFO, ¿no? O hacer un simple brainstorming. Oye, ¿qué cosas pueden pasar? ¿Qué cosas se nos ocurren que pueden pasar, plausibles o no, que ponían en riesgo la continuidad de este negocio? Luego vamos a proyectar. Una vez que hemos elegido el escenario posible, vamos a proyectar. Oye, ¿y qué pasaría? ¿Cuál sería el impacto de la organización? Pero el impacto en cuanto a operaciones, es decir, la manera en la que hacemos las cosas. Por ejemplo, en este caso, las operaciones han cambiado, porque ahora virtualización, trabajo remoto, conexiones, permisos, quiénes trabajar en persona, quiénes no. O sea, eso va a cambiar.
¿Cuál sería el impacto de ese particular escenario en dinero? Impacto económico, nuestro rendimiento económico puro y duro. ¿Cuál sería el impacto reputacional? Y esto quiere decir qué piensan los clientes, qué servicio podemos dar, qué va a pasar con mi relación con el cliente y cuál va a ser el impacto en la gente, en las personas, ¿no? Cómo se lo va a tomar la gente, qué va a estar pasando por su cabeza, qué problemas van a tener, cómo van a poder interactuar o no entre ellos, ¿no? Esto efectivamente tiene también un impacto social, ¿no?, dentro de la organización. Bueno, pues vamos a intentar explorar y proyectar cuál es el impacto organizacional en estas 4 dimensiones. Después vamos a ejecutar una simulación. Vamos a hacer una simulación. O sea, mi hipótesis es, de nuevo, es una hipótesis. Lo he probado en algunos clientes. He probado en algunos clientes en Lituania. También he estado haciendo alguna prueba en Argentina. He estado haciendo alguna prueba. No es algo que voy a decir que lo he hecho de manera exhaustiva, porque no es cierto. No lo he hecho de manera exhaustiva. Sí que lo he hecho un par de veces en un par de clientes. Y en esta hipótesis lo que hago es lo siguiente. Igual que las organizaciones tienen simulaciones de incendios para estar más preparados en el caso de que suceda, lógicamente no van a simular el incendio que va a suceder porque no pueden predecir el futuro, pero sí repasar prácticas y obtener aprendizajes. Igual simulacros de ataques de seguridad, por ejemplo. Seguramente habrán oído hablar del ethical hacking, ¿no? O podemos incluso también simular que se ha caído un servidor, que se ha caído una máquina. Hay muchas cosas que ya estamos acostumbrados a simular. La idea es llevar la simulación a otro nivel. Llevar la simulación a ese diseño que hemos hecho. Es decir, hemos diseñado ese escenario y vamos a diseñar también unas respuestas a ese escenario. ¿Por qué digo respuestas integrales? Me refiero con integrales a que son respuestas que tienen en cuenta el factor operacional, el factor económico, el factor reputacional y el factor humano. No podemos quedarnos solamente en uno de ellos. Y la idea no es construir un contingency plan. La idea es ponerlo en práctica, probarlo, intentar simular, intentar traer datos, información, aplicar esa información. Incluso, si quieren, separar en la organización personas que simularán ser un cliente para darnos su punto de vista. Lo importante es obtener aprendizaje, no adivinar lo que va a suceder. Entonces, esto de lo que les voy a hablar, lo que yo estoy probando, lo que yo estoy haciendo, es un framework para construir resiliencia y activar la innovación disruptiva en base a las simulaciones. Porque basado en la hipótesis de antes, ya que el dolor provoca aprendizaje cuando no es un trauma, creo que es buena idea hacer esta simulación también pensando que efectivamente cuando vas a someter a la persona a una situación difícil, va a estimular eso, su pensamiento lateral, para venir con ideas quizá disruptivas, quizá innovadoras. No es condición necesaria y suficiente para la innovación, pero quizá es un buen punto de partida para estimular el pensamiento lateral. Es decir, meterle en una situación difícil. Igual que a los niños se les puede enseñar a nadar, como me enseñaron a nadar a mí. Ahí te tiro a la piscina y buena suerte. No te dejo que te ahogues, pero chapoteando, aprendí a nadar, ¿no? Es exactamente lo mismo. Buscar que la situación difícil contribuya al aprendizaje. Entonces, la idea es que de esta manera podemos construir resiliencia como parte de la estrategia organizacional. Es decir, igual que tenemos un plan de preparación para incendios, donde 2 veces al año hacemos una simulación, donde varias veces por año nos juntamos para repasar cuál es el plan de contingencia, donde preparamos con antelación también cuándo vamos a hacer las simulaciones. Esto es exactamente lo mismo. Yo pienso que las organizaciones deberían integrar la resiliencia como parte de su estrategia organizacional, ya que es una habilidad fundamental a construir. Y no es suficiente con el hecho de tener un plan de contingencia. Hay que probarlo. Hay que considerarlo también de manera integral. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es? ¿Qué se hace? Bueno, pues vamos a ver cómo es este framework para la simulación de cambios drásticos. La idea es preparar la simulación
en lo que vamos a llamar un ciclo de ataque. Obviamente vamos a trabajar experimentación y sabemos que la mejor estrategia para la experimentación son los ciclos. Es el método empírico. No voy a sorprender a nadie con esto. Entonces, vamos a preparar un ciclo de ataque en iteraciones. Lo que hacemos es planificar un posible ataque, un escenario posible, ya les he explicado antes cómo se hace, prototiparlo, validar, a ver si parece buena idea, cómo podemos implementarlo, qué datos debemos sacar, y luego mejorarlo en la siguiente iteración. Trabajamos un número determinado de iteraciones en preparar ese plan de ataque, ese plan que pondría en riesgo la continuidad de un negocio, si lo hacemos en todo el negocio, de un departamento, si lo hacemos en un departamento, de un equipo, si hablamos de ese equipo. Cuando está preparado, y entendiendo que no es necesario predecir el escenario más plausible o más posible, sino aquel que ofrece más aprendizaje. Es imposible adivinar el escenario futuro, pero sí elegir uno que ayude a aprender mucho. Después vamos a preparar el ciclo de defensa. El ciclo de defensa debe ser como una hackathon. Es decir, tenemos que reservar un espacio de tiempo para que el equipo haga lo que sea necesario, lo que ellos quieran, de manera autoorganizada, de manera responsable, todo aquello que sea necesario para responder al escenario de ataque. Y el atacante va a estar ahí. La primera estrategia, la primera herramienta que tiene que aprender va a ser la de swarming. Es decir, una vez que vamos a revisar el plan de contingencia que tenemos en ese momento, es decir, a ver qué tenemos que hacer en cuanto a la parte humana, a la parte reputacional, a la parte económica y a la parte operacional. Y después vamos a hacer el swarming. El swarming es de lo que hemos hablado antes, el ser capaz de generar conexiones tanto dentro como fuera de la organización. Y aquí la idea es que no solamente se formen equipos con personas dentro de la organización o dentro de un departamento o dentro de un equipo, sino que sea la organización capaz de traer gente de fuera. Es decir, tengo que tener en cuenta este elemento de comunicación. Quiero conectarme con alguien de fuera que sepa más que yo de comunicación. Tengo que construir un producto de determinado tipo. Quiero ser capaz de conectarme con alguien de fuera que me dé aprendizaje, que me ofrezca aprendizaje, que me ofrezca información sobre esa tecnología, sobre ese producto que yo no tengo hasta ese momento. O sea, ser capaz de buscar recursos fuera de la organización, porque eso va a dar, como hemos visto antes, más capacidad de responder. Después diseñaremos las acciones de defensa, ¿no? Los productos, las campañas, las comunicaciones, porque es algo muy importante tener en cuenta, los cambios operacionales, los cambios de reglas, etcétera, etcétera. Lo prototipamos, vamos a validar, porque tenemos que tener una parte que validará, o sea, que simula al cliente, ¿no? Que validará el resultado de esto, y de ahí luego podemos entrar en la fase de identificar nuevas prácticas. Es decir, oye, ¿qué hemos aprendido que podemos instalar en la organización y aplicar a la organización a partir de ahora? Siendo parte del futuro plan de contingencia o a lo mejor siendo una innovación que merece la pena llevar a cabo a día de hoy. Y por último, bueno, pues hacemos la retrospectiva. Lo que hacemos es mejorar el propio proceso de las simulaciones. ¿Qué tal hacemos simulaciones? ¿Cómo podemos hacer cada vez mejor simulaciones? Y la idea es hacer este tipo de simulaciones 2-3 veces por año, no más. Si se hace demasiado, puede ser aburrido y puede ser, sobre todo, demasiado costoso para el beneficio que se obtiene, ¿no? O sea, tiene que ser suficientemente frecuente como para que no se olvide la posibilidad de que esto suceda y suficientemente infrecuente o espaciado para que no consumamos demasiado tiempo en ello. Además, la parte más difícil de esto es creernos que estamos en ese escenario. Es hacer el escenario lo más real posible. O sea, es importante traer datos, traer información contable, ver cuál es el impacto económico, información operacional, oye, qué reglas impacta, o sea, traer información real para meternos en ese modelo mental y meternos en ese estado de ánimo de, oye, tenemos un problema y hay que salir, ¿no? Y de ahí es donde vamos a empezar a cultivar esa capacidad, a cultivar ese mindset. De, no, aquí estamos a todo y a lo que haga falta y somos un equipo y somos una comunidad y vamos a apoyar al bien común y vamos a hacernos cargo de ese bien común. O sea, de esa manera como vamos a instalar el mindset, a través de la implementación y la práctica de ese estado de ánimo.
y hacer visibles esos valores, igual que hacemos en la agilidad, ¿no? Y por eso la retrospectiva es tan importante, para que preguntemos, oye, ¿y quiénes hemos sido durante este proceso? ¿Y cuándo necesitamos ser de esa manera? ¿Y cómo lo vamos a traer, ese mindset o esa manera de ser, cómo la vamos a traer y la vamos a hacer viva en el momento que haga falta? ¿Cómo vamos a ser valientes y seguros y capaces de construir redes interorganización cuando haga falta? Para integrar esa capacidad, integrar ese mindset. De nuevo, vamos a ser siempre cuidadosos con simular y obtener prácticas que ataquen en lo operacional, lo económico, lo reputacional y lo humano. Lo que queremos es identificar patrones y buenas prácticas que deben o que pueden ser implementadas como un contingency plan mejorado, como hemos dicho antes, que además hemos probado y que hemos integrado como mindset. Además, esto potencialmente podría permitirme identificar oportunidades para la innovación. Ahora que nos hemos metido en esa situación caótica, nos hemos metido en esa situación inesperada, que hemos aprendido que a lo mejor podemos no ser nosotros los que generamos el caos para otro. A lo mejor podemos ser nosotros los que somos el Uber para otra empresa o el Airbnb para otra empresa. Es una condición ni necesaria ni suficiente, pero tiene, en mi experiencia, potencial para activar ideas y el pensamiento lateral. Interesante, aprender cómo construir esas redes interorganizacionales, aprender cómo aprender de otras organizaciones, cómo atraer otras organizaciones, cómo participar también. Yo imagino estos eventos como eventos interorganizacionales, donde efectivamente se construyen redes que en momentos de crisis se pueden ayudar a potenciar. Piensen solamente cómo la capacidad de construir redes interorganizacionales puede ayudarnos en estos momentos de crisis. Cómo sus conexiones pueden ayudarles a superar esta situación difícil. Y cuán difícil se vuelve intentar superar una situación difícil solo. Queremos formar equipos de recuperación de crisis, no solamente que son cross-functional, sino que son cross-department y cross-organization. Efectivamente, yo creo, y esta de nuevo es mi hipótesis, que las organizaciones grandes en el futuro serán redes o granjas de startups interrelacionadas y diversificadas. Todos los que tienen algo de inversión saben cuán importante es la diversificación en la inversión. ¿Por qué? Porque si te falla una crisis, si te falla una acción por la crisis, o si te falla un determinado producto financiero por la crisis, un producto de inversión, tienes otro. Y la misma idea yo creo que puede aportar en las organizaciones. Si te falla una parte del negocio, tienes otra. Si te falla una micro startup en tu organización, aquella que se dedica a los pagos online con tarjeta porque ya no existen más, tienes otra microorganización que se dedica a los préstamos y esa sí va a sobrevivir. Y si te falla esa también, porque resulta que ahora los préstamos no sostienen un negocio, tienes otra que se dedica a vender lechugas. Y como se dedica a vender lechugas y la crisis actual no está impactando al tema de las lechugas, pues eso te puede ayudar a sostener un poquito el negocio. De manera que luego tú te puedes centrar en construir un poquito más en esa dirección. Entonces, así como yo, y de nuevo, esta es mi particular proyección o, digamos, idea sobre cómo un futuro de organizaciones o unas organizaciones del futuro podrían ser más resilientes a través de la propia diversificación. Y hay muchas organizaciones que ya funcionan así, muchas de ellas. Organizaciones como Amazon o como Google o como Tesla, que se meten en cada vez más cosas. Y esto les ayuda a sobreponerse a los cambios. Incluso a ser capaces de encontrar nuevos modelos de negocio. Como saben, lo que sostiene Amazon no son las ventas online o las ventas de libros, aquello por lo que nació, sino sus servicios en la nube. De nuevo, si las crisis son siempre una oportunidad de mejora, una oportunidad de aprendizaje,
Yo les invito a que no esperen, les invito a que lo simulen, a que hagan una simulación con un equipo en pequeñito, a ver qué pasa, a pasarlo bien, a ver qué aprenden, ¿sí? ¿Por qué esperar? No esperen, creen su propia crisis, simúlenla. Creo que es buena idea y construye habilidades que van a ser cada vez más útiles. Y eso es todo por mi parte. Voy a pasar a las preguntas. Germán. Aquí estoy, Ángel. Muy bien. Espero, ahora lo que tendría gracia es que me dijeras, no se ha oído nada de toda la charla. Estaba en el baño y no, la verdad que no. No se ha oído nada de toda la charla. No, está muy bueno, muy bueno. Me hizo acordar un poco al libro de Antifrágil y está buena esta idea de querer generar esos estresores que hacen que el ecosistema aprenda y se adapte y mejore a través de eso, ¿no? Claro. Cuando no hay, naturalmente hay que generarlos. Está bueno, muy bueno. Un par de cosas interesantes. Claro, hablas de antifragilidad. Yo creo que el concepto, o sea, a lo mejor al que yo me refiero, es el de la resiliencia. Yo creo que la resiliencia ya per se implica el recuperarse con un aprendizaje, ¿no? O sea, entonces, a mí, honestamente, personalmente, me gusta el concepto de resiliencia. Digamos, no me refiero a antifragilidad como concepto, me refiero a resiliencia y el aprendizaje que conlleva. Perfecto. Me quedo ahí en ese marco. Me pregunta Jorge Rivera, que dice, ¿cómo montar una empresa con tanta facilidad y con poco capital? Seguramente estás hablando de España. Bueno, realmente España no es de los sitios donde más fácil se hace. En España es muy fácil construir una empresa, pero hay sitios como, por ejemplo, en Dubái, que es cuestión de horas y súper barato. o en Estonia, por ejemplo, en Estonia ni siquiera hace falta ser ciudadano de Estonia. Puede hacerse cualquier persona ciudadano virtual de Estonia, online, completamente online, y montar una empresa en cuestión de horas. Y esto se va acelerando. Yo entiendo que hay países donde es más fácil, países donde es más difícil. Aprovechen los países donde es más difícil para cultivar esta habilidad para cuando sea fácil. Ahí aparece ejemplos en la naturaleza de Swarm. Ay, qué buena pregunta esa. Qué buena pregunta esa. Porque yo, de hecho, me he inspirado mucho. De hecho, yo antes lo llamaba el ciclo de ataque, lo llamaba el ciclo de las avispas y el ciclo de las abejas. El bee, ¿no? Bee cycle y wasp cycle. Porque cuando las avispas atacan una colmena, todas las abejas dejan lo que estén haciendo. Dejan lo que estén haciendo, ya sea de cualquier sea su capacidad principal o su trabajo principal, y se ponen todas a atacar a las avispas y defender a la reina. Y lo que hacen es que se colocan todas alrededor de una avispa. Se eligen una avispa y se ponen no sé, 100 avispas alrededor de ella hasta que la ahogan, porque no la pueden matar de otra manera. Entonces la ahogan y así se muere, ¿no? Y eso yo creo que es un ejemplo interesante de ese swarming. Pero yo creo que incluso en la naturaleza humana, cuando, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en Chile trabajando en aquel momento para Falabella y hubo un momento con muchos incendios. Hubo un montón de incendios y muchos países mandaron bomberos a ayudar. O sea, el ser humano, de manera natural, utiliza ese swarming, ¿no? Es decir, bueno, vamos a intentar ayudar a ese país. Le cuesta un poquito más, pero sucede, se ve. O cuando hubo, por ejemplo, los terremotos en Italia, también hubo muchos países que ayudaron. O cuando hubo los terremotos en Haití, también hubo muchos países que ayudaron. No sé, Germán, ¿por qué te quitaste? No, aquí estoy. Hay otra pregunta que dice ahí, ¿qué hacer al tocar el tema de la responsabilidad del empleado cuando sabes que este no está conectado con los valores de la organización? Eso es muy, muy interesante. Yo creo que esto tiene mucho que ver con ser capaz de construir el marco relacional, ¿no? Es decir, tener claro cuál es la promesa que se espera de usted como trabajador. Oiga, que nos esperamos aquí de usted esto. Claro, si yo dejo claro, me espero esto, la persona dice, sí, lo compro, es esto, y luego no es esto, mantenemos una conversación. Oye, ¿qué era esto? Que esto era lo que se esperaba de ti. Ah, no, que es otra cosa. Oye, pues hay veces que hay que tomar decisiones en consecuencia.
¿no? Pero es importante establecer bien ese marco relacional. En mi experiencia, frecuentemente no establecemos el marco relacional. Llega la persona, ¿para qué la contrato? La contrato para ser desarrollador de Java en aplicaciones que tienen que ver con la gestión de reclamaciones, incidencias en el banco, no sé qué. Y usted está a cargo, perdón, y usted está en el equipo de este señor y este señor le va a decir las tareas que tiene que hacer. Ah, pues ese marco relacional es hacer las tareas que este señor me manda que tienen que ver con Java en esta aplicación. Y luego llega otro y le dice, tiene usted que ser parte de un equipo multidisciplinar. ¿Multidisciplinar dónde? ¿Yo qué? No. A mí el marco, a mí me han dicho otra cosa. Entonces, es el momento de decir, bueno, vamos a restablecer ese marco. Usted ha estado aquí para asegurarse de hacer todo lo posible para que la organización entregue un producto y ese producto se adecue a las necesidades de su cliente. Su responsabilidad no es con la tarea, es con el producto. Ah, pues no me gusta esa responsabilidad. Pues buena suerte. Se lo debemos dejar claro. Pues no es lo que necesitamos aquí. Necesitamos gente que se responsabilice con un producto. Ah, bueno, entonces sí. Ah, fenomenal. Pero hace falta tener esa conversación. Si no se puede tener esa conversación ni manera. Perfecto. Aquí María pregunta cómo aplicar la resiliencia en el equipo para evitar la rotación, Ángel. O sea, claro, es que ahí tenemos que analizar primero qué nos lleva a la rotación. Y esta habilidad no es, o sea, la habilidad que necesito para evitar la rotación no es necesariamente la resiliencia. Es decir, si dado una situación que no me espero, si dado una crisis, la gente se va, significa que no he cultivado la resiliencia, o sea, es al revés. ¿Cómo cultivar ese sentido de pertenencia? Lo hemos dicho antes, haciendo un marco claro, exhibiendo cuál es el contexto, acordando un contexto compartido, oye, que aquí tú estás para asegurarte de que el negocio se sostiene en el tiempo, ¿no? Y luego se asegura de mantener presente ese propósito en el tiempo. Ese propósito esté siempre presente. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? O sea, esto es igual que una relación de pareja. No se puede decir, oye, que ya te dije que te quería cuando nos conocimos. Ahora que han pasado 10 años, no te voy a andar diciendo que te quiero. O sea, ya te lo dije en su momento. Pues igual, pues hay que remarcar, recalcar y subrayar ese propósito, ¿sí? Entonces, esa es la manera de construir un sentido de pertenencia y una orientación a un objetivo concreto y construir ese marco y mantener ese marco. Ahora bien, ¿por qué en esa organización hay rotación? Pues no lo sé. A lo mejor puede ser por una cuestión de calidad. Es decir, oye, yo voy ahí, trabajar aquí es aburrido, no aprendo nada. Todo el mundo hace las cosas de otra manera. No me siento que contribuyo, no aprendo. Entonces me voy. O sea, eso hay que analizar la causa. Muy bien. Aquí hay otra pregunta que dice, para poder crear el marco, ¿se necesita que la gerencia lo haga o se puede hacer de abajo hacia arriba? Depende, o sea, si estamos hablando del marco relacional contractual, por supuesto que tiene que ser la primera persona que hace la gestión contractual. Está claro. Si no hay ese apoyo, podemos hacer, como decimos en España, encaje de bolillos, es decir, buscar la manera de integrar un mindset sin ese marco, pero que sepamos que mucha gente se nos va a ir y tienen razón. O sea, no tienen por qué entrar. Ahora llegará un momento tan temprano donde va a que ir a pedir por ese marco. Es decir, ¿tenemos claro cuál es el propósito? O sea, por lo menos el área donde yo estoy trabajando tiene que tener claro cuál es el propósito. Si no, no vamos a llegar jamás en la vida. Es imposible, ¿no? Se puede empezar a construir algún ejemplo, alguna mejora, tener algún aliado, pero eso no es más que un punto de partida. Llegará un momento que efectivamente la organización deba alinearse respecto de este objetivo. Si no, es imposible. Alinearse no significa comprar con toda. Es decir, o sea, alinearse significa que entendemos el propósito de esto y que nos comprometemos con ir poco a poco en persecución de ese propósito. No significa que vamos a decir que sí a todas las prácticas, que es otra cosa. Queremos construir la habilidad de adaptar y cambiar de dirección, sí. Y para esto habrá consecuencias, sí. Y vamos a ir tomando decisiones cada vez que tenemos que hacer una decisión, tomar una decisión de acuerdo a estas consecuencias. Sí, pues venga, pues adelante, por ahí vamos. Pero queremos perseguirlo, ¿no? Fenomenal. Perfecto. Aquí Sí. hay otra que está relacionada, que es, preguntaban por dónde iniciar cuando la empresa, los empleados no han tenido este tipo de acceso a este tipo de temas. Creo que era justo lo que estabas comentando, ¿no? Este tema de por dónde iniciar. Uh-huh. Oh, perdón, no te
No te doy bien. Que nos preguntan por dónde iniciar cuando en una Claro. empresa los empleados no han tenido acceso a este tipo de temas. Justamente es lo que estabas comentando, ¿no? Un poco... Bueno, yo les animo a lo mismo. Es decir, en su momento con la agilidad, cuando yo me decidí por primera vez a probar a hacer Scrum, porque no puedo decir ni siquiera hacer Scrum, allá por el año 2016, 2017. No, perdón, 2006, 2007. Le he puesto 10 años de más. No, 2006, 2007, trabajaba yo en Italia y tenía pelo en aquel entonces. Entonces, ahí lo que hice es probar, lanzarme en pequeño, a ver qué pasa. O sea, entonces yo le animaba a lo mismo. Prueben, hagan una simulación, elijan en un equipo, un día, oye, vamos 2, 3 días a prepararnos un escenario de ataque para este equipo de al lado. A ver qué pasa. Y luego que ellos preparen uno para nosotros. Y lo vamos a probar, a ver qué hay, a ver qué aprendemos, ¿no? Pruébenlo. O sea, yo, como les decía antes, las pocas veces que me han dejado hacer esto, porque efectivamente nunca es buen momento para comprar un seguro. Solamente es buen momento para comprar un seguro cuando te pasa algo malo. Entonces, es cierto, o sea, como les decía antes, de manera transparente, es difícil hacer visible en una organización la importancia de esto. Se ha ido a varias y me han dicho, bueno, ya, cuando pasen las cosas malas ya veremos, ¿no? Sí, está muy bien, pero es que ahora no tenemos tiempo. Las veces que lo he hecho ha sido dentro de una hackathon. Es decir, una organización, como les decía, ha habido 3 sitios donde lo he probado. 3 sitios. Y además creo que ahí contesto también a lo que me pregunta José Manuel Beas, ¿no? Lo he probado en 3 sitios. Entonces, el primer sitio fue en una empresa de publicidad en Austria, ¿vale? Nos juntamos y probamos, bueno, qué sucedería si en un cliente pues llegan un montón de usuarios y le echan un montón de basura, lo que se dice un shitstorm en redes sociales. Vale, ¿cómo reaccionamos? ¿Vale? ¿Qué haríamos? Lo probaron, lo simularon, se conectaron desde afuera. Y entonces ahí, claro, lo que se obtiene es aprendizaje. O sea, se obtiene el qué. La posibilidad de preguntar a uno de fuera de la otra organización, que no conocía hasta ese momento, ¿no? Es decir, a ver, 3, 4, o sea, que me preguntaba José Manuel por métricas, pues 3, 4 personas que lograron conectar con las cuales nunca había conectado. Oye, mira, que estoy haciendo una simulación, ¿tú quién eres? Bueno, mira, te explico, bueno, interesante, tal. Otras, oye, que no. Sí que 3, 4 personas lograron conectar, ¿no? Luego le preguntaron a los clientes, a sus clientes finales, ¿no? Y les preguntaron si esto les preocupaba. Algunos que sí, otros que no, pero efectivamente sí que se dieron cuenta de que la primera persona con la que tenían que hablar es con la gente de comunicaciones, ¿no? Y con la gente de legal. Y ya conectaron directamente en esos clientes, oye, el de legal es este y el de comunicaciones es este. O sea, si pasa, ya sé, ya tengo el teléfono, ya sé quién es, ya tengo un email, ¿no? Porque ya utilizaron ese tiempo para investigar, ¿no? Igual, lo probamos en una mañana, ahí estuve con Adrián Perreau, que es un gran amigo y CST, me acompañó, le pedí que me acompañara en este ejercicio. Después lo probé en una empresa lituana de seguros, donde yo trabajaba ahí con el tema de la agilidad. Y bueno, digamos, lo disfrazamos lo disfrazamos en una hackathon. Decimos, bueno, vamos a hacer una hackathon, pero esta vez vamos a hacer como simular qué pasaría si alguien ofrece seguros gratis. Una empresa que hacía seguros de coches, ¿qué pasa si alguien... bueno, vamos a probar. Y de ahí ellos uno de los equipos sacaron un sistema de inteligencia artificial que aprendía de los cambios, bueno, de los cambios de incidencias en seguros y veía hasta dónde podíamos bajar el precio en cada momento, que fuera información financiera valiosa. Oye, ¿hasta dónde podemos bajar en cada momento? Por estaciones, ¿no? Y lo que se prototipó, que luego no se implementó, es tener un seguro que cambiara de precio según la estación. Porque, por ejemplo, ahí en Lituania, cuando es invierno, que hay un invierno muy fuerte, que ahí baja hasta menos 20 grados, lógicamente hay mucho más problemas con los coches, más accidentes, etcétera, que a lo mejor en verano. Entonces, eso, el hacer un seguro por estaciones. Y luego, otro sitio más donde ya me llamaron específicamente para esto fue el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que claro, Germán seguramente que conocerá, ¿no?
Y ahí igual, pues debido a la situación política, ahí quizá no puedo contar muchas más cosas, pero debido a la situación política que estaba sufriendo Argentina, no es ningún secreto, ya saben lo que estaba pasando ahí, se imaginaban que iba a haber cambios importantes en el banco y estuvimos investigando pues, qué cosas podíamos simular. Y de ahí efectivamente surgieron bastantes aprendizajes, ¿sí? O sea, esos son, efectivamente, los aprendizajes son las métricas, ¿no? El aprendizaje, oye, ¿con quién nos podemos conectar? ¿Quién de fuera nos puede ayudar? ¿A quién tenemos que tener en cuenta para llamar? ¿O qué cantidad de dinero tenemos que reservar? ¿O cómo podemos diversificar? Ese tipo de aprendizajes son las métricas de ahí. Pero bueno, ya les digo, casos de éxito, pocos, pocos. Dayana pregunta a Ángel, ¿qué Sí. prácticas recomiendas para la etapa de Swarm? Creo que esto es, ya he oído 2, 3 preguntas sobre lo mismo, ¿no? Claro, pues es muy interesante. Fíjense que nosotros que estamos en la comunidad ágil estamos súper acostumbrados a hacer swarming. Estamos súper acostumbrados a pertenecer a una comunidad. Es decir, ustedes tienen LinkedIn, ustedes tienen sus redes sociales, o sea, ahora mismo redes sociales te permite utilizar, o sea, hacer swarming súper fácil, ¿no? Nos toca ser creativos, igual que hemos construido comunidad. ¿Cómo construyeron la comunidad ágil? ¿No? Generando un movimiento, generando ruido, involucrando gente, conversando de cosas que no se sabía, pero que igual era buena idea probar, pues es lo mismo, es la misma manera. Entonces, ser creativo con las propias redes sociales. Oye, mira, estamos probando esto. Oye, mira, estamos probando. Y el primer swarming que hagan, efectivamente, van a conseguir traer 4 o 5 personas. Y el swarming número 20 ya no van a ser 4 o 5, sino que creo que van a ser mejores a hacer swarming y esas personas van a haber llamado a otras personas. Va a ser más fácil que le contribuyan y que vengan a participar. ¿Ah? ¿Germán? Sí, estoy tratando de leer la de Dan Moreno, que nos dice, crear una crisis, aún teniendo un fondo bueno, que es generar la resiliencia, implicaría cierto temor y preocupación de las empresas, ¿no? Crear una crisis ficticia. Si se quiere innovar o ser disruptivo, se requiere de un ambiente propicio para ello. ¿Algún consejo o a nivel estratégico, cómo lograrías tener este ambiente propicio para generar esto, ¿no? Bueno, ahí hay una afirmación con la cual discrepo. Es decir, me suena un poco a lo que sucedió aquí en España. En España, cuando en China ya había gente muriendo y aquí había alguna gente infectada, en España empezaron a decir, mejor no crear alarma social, que todo el mundo esté tranquilo. Que de hecho, aquí echaron a una persona importante de la policía, la echaron porque empezó a recomendar que los policías salieran con máscara. Dijeron, que la policía salga con máscara. Dijeron, ¿qué dices? ¿Vas a crear alarma social? No, 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 a la calle, fuera de aquí. ¿No? Entonces, yo creo que al revés, tenemos que construir la capacidad de enfrentarnos a una crisis con cabeza. Y eso se hace a través de la simulación. Vamos a empezar de a poquitos, como hemos dicho, no generar un trauma, Pero el decir, no, que el niño no vea nada malo, a ver si se va a enfadar, o que el niño nunca se caiga, así nunca se va a hacer un rasguño, no es buena idea. Hace falta a veces fracasar para aprender y hace falta a veces inducir de alguna manera esa práctica, esa prueba, es un juego, es una simulación, ¿vale? Para aprovecharlo y aprender. Que de nuevo, no es que sea la manera de innovar. Yo creo y he visto que es una manera de estimular el pensamiento lateral. ¿Qué otra manera de innovar es construyendo un clima colaborativo, orientado a la prueba, optimismo, hacer esas hackatones, invitar también gente de fuera, instalar otro tipo de mindset diferente? Por supuesto, claro que sí, pero no es una o la otra, es una y la otra, ¿no? Es decir, además de hacerlo de esa manera, podemos construir resiliencia y potencialmente aprovechar eso para innovar, pero que no es que sean exclusivas la una de la otra, ¿no? Perfecto. Aquí hay una última que acá está como en el chat, que habla de la subcontratación y la resiliencia. Eh, si hay alguna relación entre un modelo, de un esquema de subcontratación y cómo desarrollar esa lealtad en la gente necesaria para tener la resiliencia. Pregunta Alberto. Claro, eso efectivamente tiene casi más que ver con el tipo de relación con el hecho de que sea subcontratación, ¿no?
La pregunta ¿es posible integrar el mindset de las personas de que su responsabilidad como parte de esa organización o como proveedor de servicios para una organización, su responsabilidad es la de sostener también a su cliente en el tiempo? ¿Es posible integrar esto? Entonces, en ese caso puede ser que sí. ¿No es posible? Puede ser que no. Es decir, si tenemos personas que no pertenecen estrictamente a mi organización porque son freelance y porque deciden vivir así, pero esas personas saben que su responsabilidad es la de ayudar y contribuir al éxito y el sostenimiento en el tiempo de la organización. Fenomenal. Oye, pues entonces va a funcionar seguramente. Tenemos claro la capacidad o sea, tenemos factible el crear la capacidad de pertenecer y de apoyar y de contribuir a que se sostenga en el tiempo. Oye, yo lo que tengo es proveedores que tienen 40 desarrolladores metidos en una cueva, le tiramos plátanos de vez en cuando, les pegamos con un látigo y resulta que cuando las cosas vinieron mal, pues ellos no se quisieron quedar aquí esta tarde si hacía falta. Pues nos ha fastidiado. Pues claro, obviamente. Obviamente porque no he construido un marco relacional, he construido un mindset apropiado. O sea, no es por el hecho de ser externo o por el hecho de ser interno, porque un interno puede ser igual. Si es por el hecho del marco relacional y el mindset que yo soy capaz de construir. ¿Sí? Entonces, depende del caso. Depende del caso, depende del marco relacional. Se puede construir ese marco relacional. También, como hemos dicho, oye, de usted me espero que como proveedor mío se responsabilice de hacer todo lo que sea necesario para garantizar la continuidad de mi negocio. ¿Es usted capaz de esto? Sí, pues vamos a empezar a cultivar ese tipo de relación, instalar ese tipo de mindset y hacer esas simulaciones juntos y a ver qué pasa, ¿no? Mi hipótesis es que efectivamente este tipo de simulaciones, por la práctica, genera sensación y sentido de pertenencia. Por eso yo creo que es muy importante hacerlo de manera voluntaria. O sea, no obligar a la gente, oye, que hay que hacer la simulación. No. Vamos a hacer una simulación y que quiera participar, que participe, y que no, pues que no participe. Luego ya nos tocará mantener conversaciones y ya dentro se empezará a cultivar ese mindset, se empezará a cultivar ese sentido de pertenencia y la importancia de perseguir este propósito. No es nada nuevo, porque es así como hemos trabajado en la agilidad para cultivar esa habilidad organizacional. Sabemos que no es que un día lleguemos al jefe, oye, aquí agilismo, oye, de ahí para abajo, impleméntese. Eso así no funciona, eso no vale para nada. Es importante establecer un marco, establecer un propósito, establecer un contexto, oye, ¿para qué es importante? Empezar a instalar prácticas, pero sabiendo cuál es el mindset de abajo, habilitar cierto tipo de estructuras, saber que es progresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre persiguiendo un propósito claro, ¿no? Igual que hemos construido la habilidad de adaptarnos y responder a los cambios, llamémosle agilidad organizacional, también construiremos la resiliencia. ¿Sí? Perfecto, Ángel. Muy bueno, muy bueno. Aquí para cerrar, yo creo que es la última pregunta. Aquí nos comentan siempre, simular con las peores condiciones es la posibilidad de poder elegir cómo queremos operar. Es como traer llantas a prueba de clavos, pero no de balas. Solo instalamos lo que consideramos nuestro rango de escenario. No sé cómo lo verías. No funciona así. Y no funciona así, entiendo el tipo de pregunta. ¿Vale? O sea, lo que queremos no es ser capaz de inventar el escenario y ultra prepararnos para todos los escenarios. Lo que buscamos es ser capaces de recopilar aprendizaje. Es decir, si yo nunca me he enfrentado a lo que es una banda de clavos, ¿vale? Y yo soy un conductor profesional, me va a tocar con mi casco, con un coche especial, oye, pruebo a ver cómo es. Pruebo a ver cómo es. Y ahí aprendo. Efectivamente, también, aprovechando lo de los autos, hay cursos de conducción de seguridad y de conducción evasiva, tanto para moto como para coche, que efectivamente funcionan de esa manera. Te ponen en una pista, tú vas con tu moto y hay una parte que está llena de agua. Y vas a hacer aquaplaning. Y vas a aprender a ponerte de pie otra vez. Y vas a ir con el coche y vas a derrapar. Y te van a hacer derrapar. Te van a decir, mira, vas a ir a esta velocidad y vas a tomar la curva de esta manera. Y vas a derrapar. ¿Para qué? Para que sepas cómo es estar en un derrape. Porque si no has estado nunca en un derrape y te toca estar en un derrape, es cuando tienes un problema, ¿no? Y efectivamente, por seguridad que tienes que ponerte a probar, claro que sí.
que no sabes si vas a estar en un derrape o no vas a estar en un derrape. De esa manera, exactamente, a esa velocidad, con esa curva. Pero de alguna manera te has aproximado. Y efectivamente ya no vas a tener esa sensación de crisis, porque ya has estado. Eso te da seguridad. Eso te da seguridad. Yo que estoy, bueno, empezando con la moto, una de las cosas que he hecho, me he ido a un circuitillo con Chicho Lorenzo, y que te hace hacer unos ejercicios que son ochos, con una moto pequeñita que es casi tumbado, y te caes. Y te caes una, y te caes dos, y te caes 50, y le pierdes miedo a caerte. Le pierdes miedo a caerte, y como le pierdes miedo a caerte, toma bien las curvas. Porque le perdiste miedo a caerte. Da seguridad. Y eso es lo que buscamos con la simulación. Claro, si dices no te acerques nunca a una curva, a ver si te vas a poner nervioso, entonces ahí es cuando viene la curva y te la pegas. Totalmente, totalmente, Ángel. Esa es una Tú, genial Germán, que sabes montar en moto, analogía. también la También, sabes bien. se aprende a los golpes, se aprende a los golpes. El tema es eso, ¿no? Es Correcto. cómo es que una organización puede aprender a los golpes y cómo generar ese framework para simular esos golpes. Claro, Es correcto. súper La diferencia, Germán, es entre darte el golpe ese día que saliste al campo, que saliste sin protecciones, porque hiciste la tontería de salir sin protecciones, ¿no? Y te haces daño y te rompes las piernas y te haces una lesión grave, o caerte diciendo, mira, me voy a caer, me voy a poner las protecciones, voy a ir en la moto y voy a ir a 30 y voy a probar a girar y me voy a casi a caer, ¡pum! Pues me caí, ahí va. Y eso ya es diferente, te caíste. Por eso vamos a hacer crisis, pero como decía al principio de la presentación, vamos a evitar el trauma. El trauma no te ayuda a aprender, el trauma no. El cerebro se bloquea, la organización se bloquea, no sabe qué hacer. El trauma destruye. Pero la situación adversa genera aprendizaje. Sostenida y contenida en impacto. perfecto, perfecto, Ángel. Creo que es un excelente cierre. Ya no tenemos más preguntas. Hemos tenido aproximadamente 100 personas durante todo el webinar, un poco más. Así que muchas gracias a los que se conectaron por ahí. Vamos a enviarles un correo con la información de este webinar. Vamos a subir el webinar a la web. Vamos a editar la parte en la que yo hablo de la vida personal de Ángel y vamos a subir el webinar a la web. Así que bueno, esperen ese mensaje. Vamos a subirlo a YouTube y vamos a subirlo a nuestros canales. También vamos a enviarles un correo con algunas oportunidades ahí para que aprovechen los próximos cursos de Ángel, que va a estar dando un Certified Agile Leadership, un Certified Scrum Master y un Certified Product Owner con nosotros online durante las próximas semanas. Así que ahí esperen el correo con la información y las oportunidades ahí. Vamos a subirlo, así que compártanlo. Y cualquier feedback también lo podemos recibir en el Meetup, donde está la parte de comentarios. ¿Sí? Ángel, muchísimas gracias. Buenas noches allá en Madrid. Que estés bien y esperamos tenerte de vuelta pronto en México. Perfecto. Abrazarnos y tomar una cerveza como se debe. Muchísimas gracias por invitarme. De nuevo, esto es mucho de teoría. Estoy buscando hacer cada vez más práctica. Son mis propias interpretaciones y sobre todo con mucha ilusión de probar y de aprender más de cómo construir esta resiliencia. O sea, que gracias por la oportunidad de probar cosas con vosotros. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo a la distancia. Gracias, un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Chao. Muchas Hasta gracias. luego. Chao.